encuentro. Yo tampoco, ¿eh? No me miren, no voy a hacer spoiler. Parece que también se la robaron. No, nada que aparece. Ay, a ver. ¿Qué? R-E-N-U-N... Renuncia. Mire, acá parece bien conjugado. ¿Y qué tiene que ver esa modelo con la palabra renuncia en criollo? No, ninguna modelo. Esa llamada modelo es Angela Rayner, ex viceprimera ministra del Reino Unido y acaba de renunciar. Dimitir. No va más. Final. Salió del gobierno por su propia cuenta a pasear su perro en Hyde Park. Claro. Por eso no encontraba la palabra renuncia en el diccionario. Es que el verbo renunciar también se lo robaron en la política criolla. Así veamos. Colombia ocupa el primer puesto en el ranking de corrupción en el mundo. Mire, y señores y señoras televidentes, esa doctora inglesa renunció por un problema con el pago de impuestos, o sea, para los ingleses, corrupción en buen romance. Romance que aquí no conjugamos. Corrupción, renuncia. Sí, por aquí lo estoy buscando, pero por ejemplo, ¿no? El caso de Reficar, ¿no? Que involucra a los doctores Felipe Castilla y al doctor Orlando Cabrales. El otro es el tan recordado por la doctora Valery Domínguez y olvidado por el doctor Andrés Felipe Arias, Agroingreso Seguro. Y el de Centros Poblados con la doctora Budinen. O la Namelada de la Unidad de Gestión del Riesgo con el doctor Iván Name. Centros Poblados, el sonado caso del Wi-Fi de la doctora Karen, sin señal, que solo captaba el satélite de Emilio Tapa. ¡Ay, qué coincidencia! Centros Poblados en el gobierno de Duque durante el ministerio de la doctora Karen Abudinen fue un doctorado de corrupción. 70.000 millones. En Colombia se robaron 70.000 millones de pesos con los que se pretendía llevar internet a los colegios rurales. En el 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia realizó un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para la conectividad de 7.000 colegios rurales. Y sin llevar el proyecto a cabo se embolataron 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos y nadie se dio por aludido. En el caso de la doctora Rayner, solo fueron 215 millones, Victoria Eugenia. O sea, ¿de pounds, de libras esterlinas? No, de pesos, no. Hablando en plata blanca y no porque esté lavada ni haya entrado en maletines de cuero a un hotel o en camioneta blindada, no. Montantes y sonantes. Oiga, definitivamente el cuero colombiano es muy resistente. Es que aguantar el peso de tanta plata de presidencias, alcaldías, gobernaciones, lobbies, demuestra que es un cuero muy resistente y competitivo a nivel internacional. Es la mejor marroquinería del mundo. Lo de la Lady Rayner fue una chichigua comparado con las platas que se enredan en los colmillos de los tiburones criollos. Pero es que 215 millones no es mucha plata. ¿Cómo fue a renunciar Rayner a semejante puestazo por esa minucia? No, lo que pasa es que en Colombia estamos acostumbrados a que la corrupción es en miles de millones. Más o menos aquí la doctora es viceprimera ministra, sería considerada como una cascarera, ¿no? Algo así como un robo de celular en Transmilenio o algo más pequeño, ¿no? Las eternas obras del puente Chirajara, una cascarita. Para mí, ella estuvo mal asesorada en su defensa del buen nombre y la presunción de inocencia. ¿De qué? Sí. La diferencia es que en la Gran Bretaña solo hay 211.000 abogados, pobrecitos, ¿no? En cambio, en Colombia contamos con casi 410.000 doctores cansinos, granados y lombanas, abogánster graduados en jugaditas tipo no hay pruebas, todo es mediático.
Es un ataque a la presunción de inocencia. O algo más escatológico es estaba suelto del estómago. Graduados en injuria y calumnia. Expertos en señalar que todo es persecución política o falta al debido proceso. Sí, es que todo queda en primera instancia, segunda instancia, tutela, fallo, prueba, recusaciones, vencimiento de términos, jueces con jueces, cortes y magistrados. Sí, un argumento muy criollo es: su señoría, el acusado no se conectó porque tiene diarrea y tiene un principio de oportunidad gástrica. ¿Cómo se traduciría ese berenjenal en derecho británico? Gas, ¿por qué me pone a decir porquerías? A ver, eso sería así, algo como... The accused has diarrhea. Sorry, Your Majesty. ¿No? Es que eso no tiene traducción sino en español criollo. Si la doctora Reiner hubiera contratado un pool de abogados criollos, se queda en el cargo. Diarrea. Aún a pesar de su reputación gástrica, ¿no? Le faltó, no sé, malicia indígena. Un llamadito a la doctora Claudia, de pronto le faltó, que ella habla muy bien inglés, y le hubiera asesorado cómo se redirecciona una responsabilidad. Échele ojo. Unir esfuerzos, tender puentes, aprender, construir, innovar. Es un extraordinario innovador empresarial y también un extraordinario innovador social y político. Y por eso lo queremos, lo apreciamos, lo respetamos. Hoy, con el gusto de acompañar a Gustavo Petro, a Francia Márquez como nuestros nuevos dirigentes de Colombia. Y por eso, por esa visión, por ese talante individual, por ese liderazgo, por esa capacidad de convocar y unir, es que hoy todos exaltamos con mucho afecto y con mucho cariño a Carlos Ramón. Le reconocemos su trayectoria, su talante, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha aportado. Claudita, siendo Claudita, así como dice una cosa, dice otra. En esa época hablaba maravillas de su copartidario del Partido Verde, Carlos Ramón, y reconocía el liderazgo de su presidente y de Francia. ¿Sabías que Nati Botero va a ser mamá? Gobierno del presidente Petro es un traidor del cambio, de la ilusión de cambio de este país, que siguió haciendo corrupción, que corrompió hasta el Partido Verde. Como habla de bien inglés, yo siento como si estuviera hablando en español. Bueno, Carlos Ramón, íntimo amigo de la doctora Claudia, se elige por el Partido Verde, lo condecora el Partido Verde, lo expulsa el Partido Verde, pero la presunta corrupción es de Petro. Ah, no, ahora me va a salir con que el tal Carlos Ramón era un infiltrado para darle el tal golpe blando a su presidente con un escándalo de presunta corrupción. Ay, pero igual en Colombia nadie renuncia. Ay, eso es espectacularmente cierto. Hay que ser incluyentes. Las y les obligan a renunciar por nimiedades de 70.000 millones, por bicocas de 46.000 millones, por mala gestión de riesgo o por pertenecer a los carteles de la toga. Veamos. Petro pide la renuncia a 2 altos funcionarios de la presidencia por el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira. Esto es noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Colombia ocupa el primer puesto en el ranking de corrupción en el mundo. Bueno, y ya que estamos hablando de la Gran Bretaña, ¿no? Victoria Eugenia, ¿usted sabe por qué renunció Boris Johnson como primer ministro? No me acuerdo. Pues Boris Johnson ha dicho que no. El ex primer ministro no volverá al cargo tras la dimisión de Liz Truss. Sin duda, un gran comediante, ¿no? Pero él no renunció por ese número del paraguas, que por cierto yo se lo había visto a Chaplin o a Buster Keaton, no me acuerdo. Él renunció por la rumba que tuvo en Downing Street durante la pandemia. Renunció y se fue al pop del frente del Parliament House a seguir hartando, sin abogados que defendieran su buen nombre, ni la presunción de inocencia, ni recusaciones,
ni mucho menos abogánster. Y como dijo la reina Isabel, al menos ese idiota no organizó mi funeral. Eso dijo la reina Isabel. Bueno, pero un par de polas en Downing Street implicó perder credibilidad cuando el planeta estaba encerrado. Aquí eso sería una bicoca. Sino que lo diga el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el excelentísimo señor doctor Carlos Camargo. El doctor Camargo, que fue defensor del pueblo. El mismo que llegó por meritocracia a la Corte y como defensor de la pola no sabía dónde estaba él mismo mientras el país se incendiaba. Usted estaba monitoreando la situación desde una casa de recreo, de descanso. Estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia. No. Usted para monitorear desde cualquier lugar de Colombia tendría que estar viajando a cualquier lugar de Colombia. Usted estaba en un sitio monitoreando a toda Colombia. Ese sitio era una casa de recreo. No me cuelgue, Julito, no me cuelgue. Fuerte, Julito, ¿no? A ver, a mí me parece normal que pase si usted sufre de Alzheimer. Incluso yo a veces no sé dónde estoy. No, a mí me pasa eso continuamente. Afortunadamente usted y yo, Victoria Eugenia, no somos defensores del pueblo. Es que no estaba en Bogotá, estaba en Girardot. ¿Por qué razón no quiso decir la verdad? ¿Por qué razón no aceptó o no reconoció desde la primera pregunta que no estaba en la capital, sino que estaba en Girardot? Esa sí es una inquietud que nos tendrá que resolver el defensor del pueblo. No estaba muerto, estaba de parranda. El defensor estaba en la finca, pobrecito, privado de escoltas, de asesores, privado de conductores, no asesorado por cocineras, solo pola y pachenga, pobre hombre. Tan iluso es pedir renuncia por una mentira en Colombia. Sí, aquí se pueden decir mentiritas piadosas, mentiras por omisión, mentiras por intención, todo vale. A ver, ¿qué importancia puede tener para un funcionario que mientras el país se incendia, él diga una mentira piadosa? Sí, no, una mentirita piadosa, ¿no? Pues que cuesta vidas, ese es el problema. Ay, no sea exagerado. Cayeron unos muchachos de barrios populares durante las protestas porque seguramente no estaban recogiendo café. ¿Quién los manda? Claro, eso es lo que piensan de los muchachos de los barrios populares, ¿no? Eso mismo pensó el defensor. Y finalmente, el doctor Camargo no renunció, sino que se atornilló en el puesto. Atornilló. A ver, atornilló. Ese es un verbo muy utilizado por los politiqueros criollos. Atornillarse. Sí, aquí no lo encuentro. Sí, pero no, el hombre no solo se atornilló, Victoria Eugenia, sino que repartió puestos a diestra y siniestra para los senadores que lo eligieron honorable magistrado, sobre todo a diestra. Siendo defensor del pueblo, abusó del poder y le dio cargos a diestra y siniestra a 9 magistrados de la Corte. Maure, favor se paga con favor y para los senadores y magistrados los puestos los excitan. Los y las y les. Hay que ser incluyentes, Victoria Eugenia. Ahora, la verdad, decir una mentira no es tan grave como para que alguien renuncie a un puestazo en Colombia. Es que pues ya estamos tan acostumbrados a las mentiras. Pues que hasta las avalamos, las admiramos inclusive. No. Una pregunta, Constitución, Victoria Eugenia, amables televidentes y televidentas. ¿Será que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, por cierto, su jefe, Constitución? Tengo varias hojas de vida para llevarle. Constitución, ¿por qué no te callas? No sea grosera, Constitución. A ver, Constitución y Victoria Eugenia y televidentes y televidentas y televidentes. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que el nuevo magistrado de la Corte sabía que contrató familiares y que después iban a presentarlo a él como candidato para magistrado? Ay, el comunismo siempre pensando mal. No. Lo importante es que cuando fue ungido magistrado,
O sea, para que reparta la marrana, en repartir puestos, contratos y en embolatar investigaciones. Claro, por eso fue que todos se fueron a abrazarlo después, godos, regodos, derechistas, ultraderechistas, izquierdistas, machos remachos, feministas, hasta autoizquierdistas lo fueron a abrazar. El doctor Camargo llega a uno de los poderes más importantes. Sí, pero los graduados de la Sergio tienen claro que en Colombia hay 3 poderes. A saber, el ejecutivo, el legislativo y los que reparten puestos. Nombran al hijo de la magistrada Miriam Ávila, la esposa del magistrado Víctor Julio Usbe, la hija del magistrado Jorge Díaz, el hermano de Fernando Bolaños, el primo del magistrado Gerson Chaverra y los hijos del actual presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeda. Eso es meritocracia por la que tantos senadores se pusieron tan dichosos con el nombramiento de Camargo. Camargo. El doctor Uribe también se debió poner muy contento con el nombramiento de Camargo. Muy sincero el abrazo de la doctora Sandra Ramírez de Comunes al nuevo Papa, ¿no? ¿Qué estará calculando Sandra? ¿Será que la senadora Sandra se va a postular a un cargo en la Corte Constitucional? O de pronto de bibliotecóloga, porque como que en la selva leían de todo. De todo leían. Sí. Ay, mira Gloria Flores. ¿Quién es Gloria Flores? Ella no es del pacto de Petro, de su presidente. ¿Qué hace tan emocionada abrazando a Camargo? Ay, qué belleza. No sé, ¿será que la doctora Gloria Flores espera, no sé, un cambio radical con la elección de Camargo? Y por eso se tiñe el pelo de otro color. Mejor teñirse de pelo que partido. A ver, es que ser magistrado de la Corte Constitucional es un honor, sino que lo diga Pretel, que convirtió la tutela en una fuente de financiación. El doctor Pretel. El doctor. Y aquí el único que renuncia es el renuncio apostólico, ¿no? El doctor Pretel, como gran abogado, no renunció. Lo condenaron por corrupto, pero no renunció. Se mantuvo en los principios del derecho a la inocencia y a buen nombre. A ver, pero ¿quién más estuvo en el álbum de Camargo? No sé, Mickey Mouse. Usted sabía. Hoy gana Colombia, hoy gana la democracia de nuestro país. Y esta victoria también es de Miguel, que seguramente estaría celebrando con nosotros. Colombianos, Gustavo Petro quería mayorías en la Corte Constitucional y se quedó mamando. Quería una Corte Constitucional que no le tumbe sus decretos dictatoriales. Quería quizás una Corte Constitucional que le permitiera aplazar las elecciones. No lo logró. Hoy ganamos Colombia y nuestra democracia estará protegida por la Corte Constitucional. ¡Viva Colombia! Ay, JP, que no es petrista, ni uribista, ni santista, ni duquista, ni claudista, sino todo lo contrario y todo lo anterior. Pues él también celebró a rabiar el nombramiento de Camargo. Y JP sí sabe lo que es rabiar. Pero ojo, Camargo no renunció a la Defensoría por eso. ¿Ah, no? Mire. No renunció porque supiera lo que no hacía, sino porque sabía lo que hacía. Para ser magistrado hay que saber repartir esa marrana de puestos que es más grande que la lechona colombiana en Japón. Chicharrón grasoso del que come la oposición. Pero Camargo rindió cuentas. ¿Le rindió cuentas? Me he caracterizado por estar del lado de las comunidades en momentos difíciles, como es el caso de uno de los desastres naturales más fuertes que ha vivido el país. Por ejemplo, frente al huracán Iota. La campaña... No, salió mal. No, pero con gracia. Defensor, estamos en vivo y en directo.
Por favor, si podemos continuar con la remisión. Muchas gracias. ¿Está bien? Ay, perdón, no, quedó mal. Son humoristas. No. En esa rendición de cuentas, Camargo estaba en busca de su tiempo perdido como defensor, ¿verdad? Y esa fue su mejor carta de presentación en el Senado. Lo vieron y dijeron, uy, este es el hombre. No. Su carta de presentación fue la posición de las manitas, que quedaron bien lavaditas. Como Pilatus, sí. Camargo llegó para defenderla a su merced, constitucioncita, ¿no? Obviamente a punta de frases de cajón, frases de ataúd de funeraria constitucional. Me gustaría ser inglesa. Ay, ya no tienen constitución. Y colorín colorado, Camargo no renunció y se acogió al principio de la meritocracia. Esto es meritocracia en noticracia. Corrupción, sí, señoras, señores. Y desinformación en sus justas proporciones. Hoy nos pusimos en una tarea casi que imposible porque estamos buscando qué se hizo el verbo renunciar en Colombia. Sí, porque en otros países es muy común que por una mentirilla piadosa pues firmen la salida, se van. Renunciar es un verbo que se conjuga en infinitivo en la izquierda y en subjuntivo en la derecha y en el centro criollos. Es que aquí solo le piden la renuncia a los que quieren sacar, mientras tanto todos se cobijan con el mito del buen nombre y el derecho a la inocencia. A mí me respeta. Entonces le dicen, oiga, que usted robó una plata. A mí me respeta. Y se ponen bravísimos. Yo sé qué está tratando de hacer. En la paz o en las guerras, las vacunas como las de la fiebre amarilla son para toda la vida. Bueno, menos mal usted sabe qué quiero hacer yo, porque yo no sé qué quiero hacer. Lo de la ayuda en la tesis de maestría, según la noticia, es algo cultural de varios partidos en la Cámara de Representantes. Mire. ¿Renunciar para qué? Sí. Claro, qué buena pregunta, ¿no? Y la doctora Jennifer tampoco renunció. Y era una incansable trabajadora del Centro Democrático. Pero, ojo, una cosa es plagio y otra cosa es pedir que le hagan las tareas. Sí. Una es una mentira piadosa, como en los pecados, y la otra es una mentira por omisión. Yo creo que renunciar es una palabra a la que los policastros criollos le tienen más pavor que al COVID. Surgidas de presentar como reales supuestas comunicaciones privadas escudadas en el anonimato, que posibilitan verificar su autenticidad y que esconden un patrón de interceptaciones ilegales contra líderes de izquierda de los que ya este país ha tenido noticia. Interceptaciones ilegales, ¿yo dónde he oído esa frase? Bueno, pues yo no sé, pero a Racero también le tiembla la mano a la hora de renunciar, ¿no? Ay, es que hasta con la palabra renuncia y corrupción, oiga. Invocan a Dios, a los santos, a los Samper, a los Gaviria, a los Pastrana, a las familias, pero no sacan la pluma para conjugar el verbo renunció. Esas acusaciones. El eclipse es algo que debemos entender que siempre se presenta como opción en la vida y yo lo enfrento bajo un presupuesto, mi transparente inocencia y la fe en Dios. Eso sí, muy creyente. No habría necesidad de ser tan dramáticos, no siempre el que peca y reza empata. Pero siempre gana. 5 de octubre, faltando 10 para las 8 de la noche, aquí en la ciudad de Montería.
venimos voluntariamente a comparecer ante la justicia. Colombia, yo les entrego un ser humano. Olvídense del senador. Es un ser humano. Padre, un ser ejemplar. Lo único que hizo fue denunciar a un bandido extorsionista. Ay, familia que llora unida, permanece unida. El que no lloraba era el doctor Musa Besaile. La familia sí lloraba mucho y como dicen en los brindis, a la izquierda, a la derecha, al centro y para adentro. Se toman tragos amargos. Esto es agua. Esto es noticracia, desinformación en sus justas proporciones.